Gracias por tu pregunta y bienvenidos a mi canal, buscadores. Soy Ruimán García, el analista minérquico defensa. Empezamos la informativa defensa de hoy con un concepto naval muy interesante para España y que puede contribuir muchísimo a la defensa del litoral español. Se trata del tipo de navío denominado destructor de asalto anfibio, desarrollado por la empresa británica Stellar Systems, que tiene talento español naval entre sus filas. Recientemente, la firma anglosajona presentó el 21 de mayo en el evento CNE 2024 el buque Fearless, intrépido en español, para el programa MRSS de la Armada Inglesa, que comentamos hace unas semanas en el canal y que tiene como objetivo dotar al Reino Unido de navíos multipropósito. Las características de este destructor de asalto anfibio son las siguientes que les voy a comentar a continuación. 170 metros de eslora, con un desplazamiento aproximado de 15.500 toneladas a plena carga, con una manga de 27 metros. Dispone de 800 LNM para vehículos, contenedores o sistemas fuera a bordo. El acceso a la cubierta para vehículos del destructor de asalto anfibio se realiza mediante la rampa de popa o puertas laterales opcionales. Dicha rampa de popa permite el empleo de buques de 20 metros de eslora y 30 toneladas de peso, como por ejemplo USV, UUV y XLUUV, que han cobrado una gran importancia de la guerra de Ucrania, debido al daño que pueden causar a navíos enemigos por un costo relativamente reducido. La tripulación sería de 70 personas aproximadamente. En su cubierta de vuelo puede operar un helicóptero mediano tipo EW-101 Merlin y posee dos hangares en los que parece que puede embarcar aeronaves de esta tipología, es decir, helicópteros medianos. En cuanto a su armamento, dispone de un cañón naval de 127 milímetros o de 76 milímetros a gusto del cliente. Opción hay también para incorporar una segunda pieza de estos calibres. Para defensa de punto, el destructor de asalto anfibio cuenta con dos Phalanx de 20 milímetros con una cadencia de fuego aproximada de entre 3.000 a 4.500 disparos por minuto. Para complementar la defensa de proximidad, el Fearless o intrépido dispondrá de montajes, y esto es muy importante, Dragonfire LDEW, un sistema de energía dirigida por láser con una potencia de 50 kilovatios. 10 más que el similar español, con un costo de disparo de 10 libras esterlinas y que puede golpear una moneda a varios kilómetros teniendo una elevada precisión según fuente británica. Hasta que no lo vemos en combate no podemos decir exactamente si es tan efectivo como los ingleses comentan. También, y aquí es uno de los platos fuertes de estos destructores de asalto anfibio, es que dispondrán de silos VLS con los que arrojar misiles antiaéreos ESSM y CAN. Pueden disponer de un arsenal de 128 misiles de esta naturaleza, según diversas fuentes, lo que lo dotaría de una notable defensa antiaérea, garantizando la protección del navío contra ataques procedentes de los cielos. Es verdad que no puede disponer de misiles SM-2 porque no posee un radar 3D avanzado, pero aún así, con ESSM pues ya sería una protección bastante importante para un navío de este estilo. En lo relativo a su propulsión, el destructor de asalto anfibio poseerá una mezcla de líneas de ejes convencionales y sistemas ACIPOD que le permitirán alcanzar una velocidad de 30 nudos, lo que incrementará su capacidad de supervivencia en los teatros de operaciones actuales. Y como ya sabemos, España es un país que necesita una amplia defensa naval de su litoral, debido a su extensión, la amenaza meridional y también que tenemos una economía que depende del mar, tanto en el ámbito industrial como la pesca y sobre todo para el turismo, con infraestructuras críticas muy cercanas a la costa y que pueden ser objetivo de ataque de submarinos enemigos, por ejemplo, con misiles de ataque a tierra como los que poseen los argelinos, que disponen de misiles calibre. Aunque lo más sencillo que hemos comentado en numerosas ocasiones en el canal es adquirir corbetas Avante 2200 para las tareas de protección litoral. Es cierto, pero ese es el problema, que en los entornos A2AD, donde tendrían que operar estos navíos, en caso de conflicto, pues sería complicado, ya que serían
unas áreas saturadas de guerra electrónica, drones y misiles antibuque. Y nuestras corbetas, aunque excelentes, no podrían tener el rendimiento esperado en un campo de batalla semejante que iría en su contra, además porque no están diseñadas para este tipo de conflictos, aunque pueda haber modificaciones evidentemente de manos de Navantia. En cambio, el destructor de asalto anfibio, como acabamos de ver en los atributos del Fearless británico, podría ser más apto para los intereses de España, ya que en primer lugar estos destructores de asalto anfibio ubicados en Canarias permitirían una futura BRICAN, que ya comentamos en un vídeo del canal, junto a Eirin sobre una base naval en Tenerife, donde también planeamos el desarrollo de una unidad semejante. Pues una BRICAN puede realizar ataques sorpresivos sobre posiciones alauitas en el Sahara Occidental, gracias a su amplia velocidad, defensa antiaérea y maniobrabilidad, al igual que en el estrecho, donde podríamos atacar Tánger con rapidez. Puede ser efectivo el mítico Plan Ballesta para la defensa de Ceuta y Melilla y que contempla atacar Tánger para que los meridionales pues, no se vieran las Ceuta y Melilla ocupadas tras su ataque a cambio de Tánger. Teniendo en cuenta además la capacidad de nuestra infantería marina, un destructor de asalto anfibio nos permitiría una rápida proyección de fuerza, ya que estos navíos tienen artillería naval y pueden embarcar helicópteros para apoyar el asalto. También serviría, gracias al uso de drones navales, atacar a fuerzas navales enemigas en un ataque sorpresivo. Imaginémonos un destructor de asalto español con drones ucranianos Magura V5, que ha tenido un notable éxito en Ucrania, que han destruido gran cantidad de corbetas rusas. Sean los británicos, alauitas o cualquier adversario, en un ataque sorpresivo haríamos muchísimo daño disponiendo de estos drones, que España también tendría que desarrollar este tipo de armamento. Por otro lado, disponen estos navíos de módulos multimisión para guerra antisubmarina, cazaminas e incluso ataque a tierra, lo que nos dotaría de una enorme flexibilidad, algo fundamental para España, ya que las amenazas que se ciernen sobre nuestra nación son numerosas. Y necesitamos un navío capaz de hacer frente a ataques de todo tipo, siguiendo una de las virtudes nacionales, que es la adaptabilidad a todo tipo de circunstancias, y que muchos países tienen gran estima. Sobre todo para guerra antisubmarina contra drones de esta tipología, nos vendría útil módulos de este tipo en un destructor de asalto anfibio para España, porque es uno de nuestros puntos débiles y además es una de las amenazas más temibles que tenemos, que son los submarinos enemigos, porque tenemos una extensión costera muy elevada, unas aguas también, una extensión de espacios marinos también alta, y los submarinos enemigos pueden campar a placer porque solo tenemos un submarino operativo ahora mismo, no tenemos aviones de patrulla marítima y tardarán mucho en llegar los SEO-125, y tampoco tenemos fragatas antisubmarinas propiamente dichas hasta que lleguen las F-110, aunque ahora van a venir helicópteros antisubmarinos MH-60R. Entonces ahí pues en ese punto tampoco estamos tan mal. También, debido a su amplia capacidad de carga, puede emplearse para ayuda humanitaria en África, combinando un enfoque de poder duro con el poder blando que tanto éxito le está proporcionando a España y al continente. Además de que un buque de esta tipología es ideal para operaciones comando, para eliminar a grupos insurgentes y terroristas que amenazan los intereses españoles con precisión quirúrgica al estilo nacional. Si no, miremos lo que hizo la Fuerza de Guerra Naval Especial en una intervención en un buque en Liberia, que tuvo un notable éxito y que despertó la admiración a nivel internacional. Y por otro lado, disponer de un buque de acción rápida como un destructor de asalto anfibio, que era una amplia decisión estratégica, especialmente contra el vecino meridional, que podría recibir un rápido contraataque si amenaza la soberanía nacional española. También, al combinar las capacidades de un LPD con la de un destructor, ahorramos costos al tener un navío que cumple la función de varios a la vez. Para España, toda reducción de gastos es un beneficio para nuestro presupuesto de defensa, que, aunque está incrementándose afortunadamente, todavía sigue siendo escaso para lo que necesita España, que necesita mínimo un 2% de inversión en defensa, pero lo ideal sería un 3%, lo que eso sí, habría que evaluar bien esta cuestión para que no afecte a otros sectores como energía y sanidad, por poner un ejemplo. Tiene que haber un balance, porque si damos demasiada defensa, pues también otros sectores, otras áreas de nuestro país que son muy importantes se verían afectadas. Y este concepto inglés nos parece bastante interesante para España por las razones aducidas, aunque como comenté antes, la opción más rápida es pillar corbetas Avanti 2200 y listo. Si no, miremos a los saudíes, que van a adquirir 3 navíos más de este estilo a Navantia.
saben de la calidad del buque español y también de la importancia de defender el litoral, que España parece que no ha comprendido de momento. Y vamos a aprender por las malas, como dice la expresión, cuándo se podría haber resuelto esta deficiencia con una previsión adecuada. Pues lo típico de nuestro país. Debido a nuestra gran flexibilidad y versatilidad, muchas veces descuidamos la planificación estratégica a largo plazo, confiándonos en nuestra habilidad para reaccionar y superar todo tipo de circunstancias imprevistas. Hay que tener un balance, un término medio, tener una flexibilidad alta que ya es innato en el carácter español, pero también aprender a tener un poco de planificación estratégica como tienen países como Francia y Alemania, que les viene bastante bien. Y si España puede adoptar ese esquema mental y de actuación, pues los beneficios para nuestro país en todas las áreas serían enormes. En el balance, no en el término medio, en el balance está la clave del éxito para España, como hicimos en tiempos pasados, y volveremos a retomar la senda de la gloria para nuestra nación. Ahora vamos a una noticia muy positiva para la industria de defensa española y el complejo militar nacional, porque según varios medios de comunicación, Indra está estudiando la posibilidad de adquirir Santa Bárbara Sistemas, que ahora mismo pertenece a la norteamericana General Dynamics, tras su venta en 2001 por la cifra de 831 millones de pesetas. Tengamos en cuenta que recientemente Indra, en su plan Liderando el Futuro, mostró su intención de convertirse en menos de 10 años en el coordinador nacional que lidere el ecosistema español de defensa, con un papel clave en la seguridad y soberanía nacional y europea, es decir, ser el campeón nacional de defensa, que empuñe la espada y el escudo de la autonomía estratégica y la soberanía nacional en esta importante área para nuestra nación. ¿Y qué ventajas tendría una posible adquisición de Santa Bárbara por parte de Indra, que la compañía española está estudiando seriamente? A juicio del canal, las ventajas serían las siguientes que les voy a enumerar a continuación. En primer lugar, es que podemos fabricar carros Leopard 2A8 para el ejército español en territorio nacional, volviendo a recuperar la alianza industrial con Alemania en esta área y obteniendo una mayor autonomía estratégica y carga de trabajo para nuestras plantas nacionales. Porque ahora mismo, como Santa Bárbara pertenece a General Dynamics, los germanos de manos de Rheinmetall no querrán fabricar en Trubia, porque sería apoyar a un rival comercial. Y de hecho también en el canal comentamos la posibilidad de que CAF se pudiera encargar de la fabricación de estos carros, como se intentó hacer en los años 90 con los Leopard 2A4. Pero como vemos complicado que CAF lo haga y es más factible que Indra se adquiera Santa Bárbara, pues pudiera desarrollar componentes de estos carros en España, con las notables ventajas que tendría y también a nivel geopolítico para fortalecer la alianza industrial con Alemania, que es verdad que los germanos siempre salen beneficiados, pero nosotros también podemos rascar algunos pingües beneficios. En segundo lugar, se incrementaría el ritmo de producción de los dragones y otros blindados como el BAC, ya que uno de los motivos del retraso del Dragón 8x8, el deseado, es que se priorizan pedidos extranjeros de armamento sobre los nacionales, porque Santa Bárbara no es española, por desgracia. Esto tendría como efecto rebote que pudiéramos fabricar carros Leopard 2A8 más rápidamente, al librarse de carga de trabajo acumulada Santa Bárbara por los retrasos ocurridos debido a que se priorizan pedidos extranjeros que no benefician al ejército español. Con la férula estatal de manos de Indra, en este sentido, la cosa cambiaría porque Santa Bárbara se centraría en fabricar material español y posiblemente no habría tantos retrasos como ocurren actualmente. Y no solo Santa Bárbara, sino también otras empresas. También habría una gran sinergia en la fabricación de vehículos blindados que incorporan equipos de Indra como sistemas de combate para carros y demás. Y eso incrementaría el rendimiento de los vehículos y también su rapidez de construcción, que necesitamos carros y blindados de todo tipo para la protección del territorio nacional. Por otro lado, al coger músculo, entre comillas, financiero, Indra con la compra de SBS tendría mucho más poder económico para asumir el diseño y consecución de proyectos de mayor calado a nivel de defensa,
con capital netamente español o en su mayor parte, pudiendo ofrecer mejores productos en los mercados de exportación y también sistemas de mejor calidad que redundarían en la eficiencia de nuestro ejército en todos los niveles, con todo tipo de sistemas y sensores. Además que Indra en muchas áreas es potencia mundial, como en guerra electrónica y en sistemas de combate, como podemos apreciar en el vídeo que se muestra en este informativo de defensa. Y por último, la creación de un gigante nacional en esta importante área es una apuesta del Estado y también de la soberanía, que ayudaría a aumentar el poder industrial de defensa español. Un proyecto de tal envergadura es un cambio de paradigma en la política nacional, porque por fin, por una vez, España pretende cuidar a sus hijos. Y aunque este tipo de cuestiones para muchos nacionales les produce repelús, entre comillas, cuando se habla de patriotismo y valores militares y que el Estado se preocupe por sus ciudadanos, porque lo suelen asociar con el autoritarismo, un paradigma nacional va a subir la moral del país, porque vamos a tener capacidad de defendernos. Y eso llena de orgullo a la mayor parte de la población. Y el orgullo, es una virtud capaz de acabar con uno de los males nacionales, que es la picaresca, fruto de la indefensión de la ciudadanía española a lo largo de los siglos. Entonces, el poder militar puede también acabar con la picaresca, que afecta mucho la gestión de los fondos públicos. Si no miramos, por ejemplo, países como Estados Unidos, que es la mayor potencia militar del planeta, cómo le dan una enorme importancia a el cuidado del dinero y se ve como muy deshonroso la apropiación de los fondos públicos porque no hay picaresca. ¿Y cómo han eliminado la picaresca? Con el desarrollo militar, al igual que el Reino Unido también. Entonces, eso es algo que podríamos aprender de ellos. Eso sí, la concentración de toda la industria de defensa española en un único campeón puede también traer puntos negativos como el incremento de precios y que no habría competencia en el mercado, al igual que falta de diversidad en el mercado de defensa al concentrarse en una cartera limitada de productos. Eso puede ser uno de los riesgos que tengamos, pero a nuestro juicio, de todos modos, en el contexto actual, sí que vemos necesario la creación de un campeón nacional de defensa ante los riesgos a los que se enfrenta España en defensa. Necesitamos que el Estado asuma parte del conglomerado industrial de defensa de manos de una empresa como Indra. Es vital para la protección de la soberanía nacional española. Ahora, ¿se acuerdan del rechazo de Estados Unidos a Navantia en el concurso de las fragatas FFGX a favor de la italiana Fincantieri? Aunque la opción española era la mejor tecnológicamente, sobre todo por la implementación de la Aegis en la zona más alta del navío, lo que incrementa notablemente su alcance de detección, aparte de que el modelo propuesto, que era una versión modernizada de la GF100, tenía mejor sinergia con la Armada estadounidense que una variante de la FREN que ofrecían los italianos. Sin embargo, motivos políticos y también industriales favorecieron al astillero italiano en detrimento del español. Y recientemente se han revelado en medios de defensa y tecnología estadounidenses los retrasos y fallos que está acumulando el programa de fragatas Constellation, al igual que ha pasado a los australianos con la Hunter, por descuidar el factor tecnológico en los contratos de defensa. Porque al ejército lo que le interesa es un sistema que funcione y no que sea amigo de quién. Porque las máquinas de momento no tienen sentimientos y emociones humanas, aunque la IA está evolucionando a niveles elevados. En cuanto a los fallos que están experimentando las Constellation, son los siguientes que les voy a enumerar a continuación. En primer lugar, una disminución de velocidad de los 30 nudos previstos a 27. Aunque pueda parecer baladí, esta reducción de la rapidez de las Constellation impedirá mantener el ritmo de los grupos de ataque de portaaviones de la flota estadounidense. Incrementó el peso del navío un 10% y su eslora en 7 metros aproximadamente, debido a que, según un informe de la Marina anglosajona, los elementos incompletos del diseño del barco, incluidas lagunas de información relacionadas con sistemas estructurales, de tubería, de ventilación y otros, y la subestimación de la adaptación de un diseño extranjero para cumplir con los requisitos de la Armada, están ocasionando problemas en el peso del buque, como les pasó, por ejemplo, a los australianos con la Hunt. Cambios en el sistema de propulsión del navío que pueden provocar riesgos de integración con otros elementos del buque,
ya que al tener un diseño diferente al usual, pues está provocando problemas de sinergia grave que pueden ser catastróficas en determinadas circunstancias y el ejército de Estados Unidos no se lo puede permitir, sobre todo si va a entrar en conflicto con China en el futuro o contra los rusos. Todo esto va a provocar severos retrasos en la construcción de todas estas fragatas, que se esperan que la primera unidad esté lista en el año 2029 y en un momento crítico para Estados Unidos con el desafío naval chino, que en 10 años va a superar notablemente en todos los aspectos a la Armada estadounidense, porque ahora la Armada china es verdad que tiene la mayor flota del mundo en número de buques, pero no en tonelaje ni tampoco en calidad. Pero dentro de 10 años la cosa puede cambiar. En todos sitios cuecen habas, como dice el dicho, e incluso en Washington, a veces las decisiones políticas en materia de defensa tienen consecuencias graves por aplicar factores humanos y emocionales que luego no importan en el campo de batalla. Para España, esto es algo positivo, porque al final el que la hace la paga, como dice la expresión. Se ha demostrado que la tecnología naval española está a un nivel superior y Canberra y Washington están ahora sufriendo, especialmente Australia, el haber sacrificado la calidad española por la mercadotecnia y factores políticos que no tienen luego en el campo de batalla, no tienen repercusión alguna. También tenemos que aprender en nuestra industria de defensa que la calidad no lo es todo, sino que la política, la forma de vender y los contactos son fundamentales para conseguir la victoria contra nuestros rivales comerciales que utilizan estos movimientos para vencer a la superioridad tecnológica española, por ejemplo, en el área naval, y aquí está la prueba, con los problemas que tienen las fragatas Constellation y que Estados Unidos no hubiese tenido de haber adquirido material español. Pero esto es lo que pasa. Y seguimos en el ámbito naval con una controversia que estalló en redes de la comunidad de defensa sobre las fragatas japonesas de clase Mogami, que solo disponen de un lanzador MK-41 de 16 celdas, equipado con misiles antiaéreos Chusan, con un alcance de 50 kilómetros, un techo de vuelo de 10 kilómetros y una velocidad aproximada de Mach 2,5. Expertos en defensa aseguran que esta fragata dispone de muy poco armamento para el escenario en el que se enfrentaría en el mar de China, contra la armada con mayor número del buque del mundo, que es la China, como comenté antes. Además del enorme escudo A2AD del dragón asiático, con misiles antibuque lanzados desde tierra, que podrían superar por mera saturación la defensa de las Mogami, ya que solo tienen 16 celdas y no pueden arrojar gran cantidad de misiles ante un ataque masivo. Aparte de que su persistencia en combate sería limitada por su armamento, y no solo contra China, sino también contra Corea del Norte, que no se suele mencionar, pero también es un actor que puede trabarse en guerra con Japón. Y no solo eso, sino si hay una guerra mundial, está la flota rusa del Pacífico, conocida como bandera roja, que yo siempre en varios vídeos lo recalco porque no se suele mencionar, es la gran olvidada y es muy peligrosa. Entonces, eso Japón lo tiene que tener en cuenta. Y se ha establecido un paralelismo de este tipo de fragatas japonesas con las F-110 españolas, que tienen también solo 16 celdas, tema del cual hablamos profusamente en un video del canal. Pero vamos a dar nuestro punto de vista al respecto. En el caso de las Mogami, por lo que podemos apreciar, cierto que solo tienen 16 celdas, pero tienen una batería C-RAM y dos sistemas de defensa de punto, lo que incrementa su capacidad defensiva. Aparte de que es muy posible que los Chusan, por tamaño, puedan alojar varias unidades al estilo de los ESSM, por lo que ya vemos que el buque japonés no está tan desprotegido. Y ahora vamos al caso de las F-110. Aunque solo tengan 16 celdas, sabemos, como se ha comentado muchas veces, que podemos arrojar hasta 64 misiles ESSM, por lo que ya la escasez de celdas no supone una desventaja tan notable. Además, las F-110 dispondrán de sistemas de energía dirigida, como el mítico Sigilar, para destruir drones y amenazas de baja intensidad a una distancia de 2 kilómetros en el caso del Sigilar por un costo de disparo de 2 euros. Por lo que se reduce la necesidad de tener tantas celdas. Por otro lado, dispondrá de al menos un sistema de defensa de punto RFG-25 de Escribano. Y sobre todo, según han revelado muchos expertos, de una suite de guerra electrónica de nivel mundial, que podría deshabilitar la mayor parte de misiles y amenazas electrónicas que intenten destruir a F-110. Por lo que a nivel defensivo no se tendría que emplear tantos misiles debido al dominio del espectro electromagnético que tendrían las F-110.
Por último, al tener menos armamento a bordo, es más difícil que el buque se hunda por explosión de la munición, como le ocurrió al crucero ruso Moscú al recibir el impacto de misiles antibuque Neptune. También en los tratos de operaciones africanos, donde la superioridad tecnológica española es muy alta, no se necesita el empleo de tantos misiles para luchar contra insurgencia y grupos terroristas. Con un armamento más ligero, como por ejemplo drones, pues ya basta para derrotar a estos movimientos que tienen una debilidad muy alta respecto a la superioridad militar española, que es brutal. Eso sí, aunque valoramos el concepto de las F-110, lo ideal a nuestro juicio sería tener un balance con 32 celdas de las F-110 que se puede hacer con los módulos multimisión y un sistema de defensa de punto adicional RPG-25 para alcanzar un buen equilibrio en las capacidades defensivas y ofensivas del navío español. O incluso añadir un sistema SIRAN al estilo de las Mogami japonesas, que sería muy útil para España, según las lecciones que se han aprendido en la lucha contra los hutíes en el Yemen. Entonces es algo a valorar para implementar en las F-110, que además, como tiene espacios multimisión, pues se pueden incorporar este tipo de sistemas. Y finalizamos el video de hoy de forma electromagnética, porque la munición M982 Excalibur de 155 milímetros que ha adquirido el ejército de tierra español, guiada por GPS y que tiene un alcance de 40 a 55 kilómetros, con un índice de error de menos de 5 metros, está experimentando serios problemas en la guerra de Ucrania, ya que la interferencia rusa a los sistemas de GPS está provocando un decrecimiento muy elevado de su precisión. De hecho, según expertos de defensa, en base a los informes recopilados, afirman que son necesarios 19 disparos de Excalibur para destruir un objetivo enemigo de cierta enjundia, en vez de 2 impactos como es habitual, ya que la guerra electrónica rusa y la ausencia de contramedidas en esta munición está provocando estos fallos. Incluso estos fallos están ocasionando riesgos de que la munición Excalibur pueda impactar a los propios ucranianos si sus líneas están próximas a los rusos, por lo que se hace imposible su uso en zonas cercanas al frente de batalla, porque puede hacer lo que se denomina fuego amigo. Y nuestro país debe tomar nota de esto, porque la munición Excalibur es bastante cara, porque tenemos 261 proyectiles Excalibur que han costado 44,5 millones de euros, una cantidad muy elevada, refiriéndome al precio, porque el número de proyectiles que tenemos pues no nos da para un día. Y nuestros adversarios se han dado cuenta de la facilidad con lo que resulta interferir el GPS de este proyectil, reduciendo su precisión, que es el punto fuerte precisamente de esta munición y por la cual la adquirió España. Aunque es cierto que nuestros potenciales enemigos no tienen el nivel de guerra electrónica de los rusos, ni tampoco la cantidad de medios que posee Moscú, no es plato de buen gusto que hayamos hecho una inversión tan elevada en esta munición para que luego, con una interferencia de GPS, falle el impacto, cuando nuestra doctrina pone especial énfasis en la precisión, porque nuestra carencia de medios es alta, sobre todo en números que no en calidad. Si no, miremos la cantidad de proyectiles que tenemos, 271. En un escenario de guerra, incluso luchando contra Marruecos o un país similar, pues no es suficiente. Sabemos que la empresa IAI está desarrollando tecnología para evitar estas interferencias electromagnéticas a la munición guiada por GPS. Tal vez, cuando mejoren las relaciones con Israel, sería interesante hablar para su edición en la munición Excalibur y evitar que los sistemas de guerra electrónica del enemigo pues puedan contrarrestar la precisión de este tipo de proyectil, por el cual hemos invertido una gran cantidad de dinero, 44,5 millones de euros por 271 proyectiles. Es una cifra muy elevada. ¿Qué piensan entonces del concepto de destructor de asalto anfibio, el campeón nacional con Indra, las F-110 con 16 celdas y los problemas de la munición Excalibur? Deja tu mensaje en la caja de comentarios del vídeo, comparte en redes sociales para que las personas puedan disfrutar de este vídeo y dejar su opinión, y nos vemos en el próximo.